Acá nos pintan dos casos clínicos, nos dice un varón de 42 años, paciente que está en emergencia con dolor intenso de inicio brusco en zona lumbar izquierda que se irradia a zona inguinal. Un dolor brusco en zona inguinal, lumbar izquierda que se irradia. Se inicia tratamiento analgésico endovenoso y tras varias dosis no hay cese de los síntomas en 48 horas. Es un paciente con litiasis que no cesa los síntomas. Hace una tomografía y me dice que hay un cálculo en el uréter distal y nos pide el tratamiento de este paciente. El otro caso es una mujer de 35 años con dolor lumbar derecho de 3 años, e ictus a repetición. Listo, examen de orina, un pH alcalino, en la tomografía, sin contraste, se evidencia un cálculo de 24 por 35 milímetros que ocupa los cálices renales. Un cálculo gigante, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Nos dice. Vamos a hablar de litiasis de las vías urinarias. Por definición, la litiasis urinaria se define como el depósito de minerales en las vías urinarias, que sencillo es la definición. En la epidemiología se presentan hasta en un 2 a 15% de toda la población. Es levemente más frecuente en los varones, en una relación de 2 a 1, y principalmente se da entre las edades de 40 a 60 años. Es más frecuente en blancos americanos que en blancos hispanos, afroamericanos. Es una epidemiología. Es frecuente en blancos americanos que en blancos hispanos que en afroamericanos. Es más frecuente en la zona de verano. Esto porque si es un clima verano o caluroso, el paciente tiende a sudar. Y la secreción de líquidos, esa pérdida de líquidos a través del sudor. Ya no orina mucho el paciente, porque toda la pérdida de líquidos se hidrata y pierde por los hidrata y pierde. Y ya no orina mucho. Si no orina mucho, hace que se concentren los minerales en las vías urinarias. Y eso puede generar más cálculos urinarios. Otra cosa aquí es importante esto, la recurrencia. Tiene una recurrencia de un 50%. O sea, si yo tengo ya un paciente que ha tenido litiasis, cálculos en las vías urinarias, y le doy el tratamiento, hay un 50% de probabilidad de que en el futuro vuelva a ser litiasis, porque es un paciente formador de cálculos, ¿ya? Esto es muy importante porque a los pacientes operados le damos toda esa indicación. ¿Que puede hacer? Puede hacer. La fisiopatología. Hay dos explicaciones para la formación de cálculos, una es por depósito y una es por partículas libres. El depósito es depósito de minerales, ¿ves? A través de la pelvis, llegan hasta la pared de la pelvis, de los cálices, y a través invaden la pared, pasan a través de la pared, se forma un cálculo. Eso se llaman las placas de Randall, se forman unas placas de Randall. Y este es por depósito, explica que algunos cálculos son inmóviles, se quedan ahí quietos porque están pegados a la pared. Y a partir de este pegamiento crecen y crecen y crecen. Pero también hay explicación de partículas libres. Esos depósitos de minerales van por los conductos de Lassa, de Henle, los conductos colectores, llegan y salen por el conducto. Y esos cálculos que son de partículas libres son los que generalmente crecen y se forman y van a los uréteres o hacia la vejiga. Son los que discurren, ¿no? Son los libres, más o menos para que idean, para que entiendan la fisiopatología. Esto puede ser por depósito o partículas libres. Y aquí lo que se forma son las placas de Randall, que es por acúmulo de los minerales de las vías urinarias. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer litiasis de las vías urinarias? La clásica, aquí está todo, en esta imagen quizás se resume. Enfermedades como el síndrome metabólico, hipertensión, resistencia a la insulina, obesidad, dislipidemia, el hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo me va a generar mayor concentración de calcio en sangre. Hay factores genéticos como el aumento de cistina, y esta cistina se va a eliminar por la orina y va a generar cistinuria, y se van a formar cálculos de cistina. Anomalías anatómicas, los riñones en herradura, la hidronefrosis, alguna malformación, el doble sistema pielocalicial puede formar retención de líquido en esa anomalía, y esa retención de líquido va a generar mayor acúmulo de minerales. Y otra vez el factor ambiental, como les dije, por la sudoración, por la pérdida de líquidos por la orina, ¿no? Si orina menos, es más probable de que el paciente pueda formar cálculos en el futuro. La clasificación de los cálculos es según varios factores. Por ejemplo, la clasificación es según también el tipo de mineral. Si ustedes ven aquí, en adultos, ya sean masculinos, femeninos o cualquiera de los dos, o en niños, es más frecuente a la cabeza el de oxalato de calcio.
sea, ¿cuál es el cálculo más frecuente? El de calcio, específicamente el de oxalato de calcio, en cualquier tipo de población, niños, varones, ambos o mujeres. En todos es más frecuente el de oxalato de calcio. El segundo más frecuente es de fosfato de calcio, luego tenemos el de ácido úrico, el de cistina, que es el genético, y el de estrubita. Y el de estrubita está conformado por fosfato, amonio, magnesio, ¿no? El nombre es estrubita. Listo, hay otro tipo de clasificación que es según la transparencia a los rayos X. Pueden ser cálculos radio opacos a los rayos X o radio transparentes. ¿Cuál debemos aprender? Simplemente el radio transparente. ¿Quién es el cálculo radiotransparente? El de ácido úrico. Y todos los demás, oxalato de calcio, fosfato de calcio, cistina, estrubita, son radio opacos. ¿Cuál otro es radio transparente aparte del ácido úrico? Aquellos cálculos que se dan por medicamentos. Otro, las infecciones, otro tipo de clasificación según las infecciones. Hay cálculos que se generan por infecciones a repetición. El clásico, el de estrubita. Ese es un tipo de cálculos que se genera por infecciones a repetición, por la presencia de la bacteria. ¿Qué bacteria? Proteus, ¿verdad? Proteus mirabilis. Y también Klebsiella. Klebsiella. Listo. Esa es la clasificación según el tipo de mineral, según la transparencia de los rayos X y según si son infecciosos o no. Esto de los infecciosos o de estrubita, que es el Proteus, Klebsiella, es porque son bacterias formadoras de ureasa, ¿no? Que es esta enzima que degrada la urea. Y si degrada la urea, van a formar orinas más alcalinas. Y este medio es propicio para generar este tipo de cálculo, que es de fosfato, amonio, magnesio, o el de estrubita, por la generación por la degeneración de la urea, porque tienen una enzima que se llama ureasa, porque son bacterias ureasa positivas. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuál es la sintomatología de un paciente que viene por litiasis? El paciente viene por una obstrucción aguda, y esa obstrucción aguda le genera un cólico renal. Y este cólico renal, por ejemplo, ven aquí la imagen, ven, este es un riñón, este es su pelvis del riñón, los cálices, este es un riñón, y ven la pelvis dilatada, el uréter dilatado. Este es una urétero hidronefrosis. Ya hay hidronefrosis aquí. ¿Por qué hay una hidronefrosis? Porque acá hay un cálculo que está evitando la salida de orina. Viene la orina, quizás este cálculo se ha formado aquí en el riñón, porque generalmente se forman en el riñón, y los cálculos en el riñón se forman en años. Para que tengan idea, un cálculo crece 1 milímetro, no, a ver, crece, claro, 1 milímetro en 2 años. Para que un cálculo de 8 o de 5 milímetros está ahí 8, 10 años aproximadamente. Y es lento el crecimiento. Generalmente es así. Un cálculo crece 1 milímetro en 2 años. Es lento el crecimiento. Y si es lento el crecimiento, crecen generalmente en el riñón. Pero llega un punto en el que sigue creciendo, el paciente no toma mucho agua, no elimina ese cálculo pequeño que está creciendo, que llega a crecer y en un momento el cálculo trata de bajar. Y como tiene un tamaño considerable, se obstruye en el uréter y no deja avanzar la orina. Y si no deja avanzar la orina, esta dilatación es lo que produce el cólico renal. No como dicen muchas personas, el dolor le produce porque el cálculo está dañando las paredes. No, eso no es lo que produce el dolor. El dolor lo produce la distensión del uréter y la pelvis. La hidronefrosis es lo que genera el dolor en un cólico renal. Por ejemplo, el cólico renal por obstrucción de las vías urinarias por cálculo, ¿cómo es la presentación? Es un dolor agudo, de un momento a otro. Es un dolor intenso, al paciente lo lleva hasta emergencia. Un paciente que venga así, doctor, me duele la cintura, pero me duele a veces cuando me agacho, o me duele, de aquí más, hace un año me duele. Es un cálculo, ya sospechas que no es un cálculo. Un dolor, un paciente viene a consulta por un cálculo, ya cuando la noche anterior o 2 noches anteriores ya fue a emergencia, ya que le pongan ampollas para el dolor, ya viene a consulta, me dijeron que venga a urología porque puedo tener un cálculo. Ya, así viene un paciente. No es un paciente que viene con un dolor crónico, generalmente no.
un dolor intenso, como digo, que le lleva hasta emergencia al paciente, es generalmente unilateral. El dolor es unilateral porque, yo les dije, sería mucha coincidencia que tenía un cálculo en ambos lados de los riñones y estos bajen a la misma vez. Y ambos lados le duelen. Es mucha coincidencia. Generalmente es unilateral. Y es un dolor que se irradia a la zona genital. A la zona genital, a la zona inguinal. De atrás, de la parte lumbar, del lado que está afectado, se irradia a la zona genital o inguinal. En el diagnóstico gold estándar para poder verificar si tiene un cálculo o no, a la cabeza. La tomografía abdominal sin contraste. Pero al paciente que viene a emergencia por un dolor lumbar, no le voy a pedir a todos tomografía abdominal contraste. ¿Qué se les pide siempre de primera mano? El primer examen a pedir es una ecografía renal. En la ecografía renal, lo principal que tú buscas es una dilatación de la pelvis. Y le dije, ¿cómo se llama dilatación? ¿A qué tamaño puede hacer una dilatación? ¿Cuándo llamas hidronefrosis? Cuando es más de 10 milímetros. Cuando es más de 10 milímetros esta dilatación en la ecografía porque son de ecografía, es más de 10 milímetros, ya ves, y ahí dices que no, se está dilatando más de lo normal. Podría ser un cálculo obstruido. Pero si tú no encuentras la hidronefrosis, puede ser cualquier otra cosa, pero si te apunta el dolor a que puede ser, tienes que pedir tomografía. Tienes que pedir tomografía a ese paciente para hacer el diagnóstico, para descartar si es o no litiasis, porque puede ser una compresión de médula, un nervio que se está comprimiendo, una contracción muscular, puede ser varias cosas. Pero al paciente, con la ecografía, si tú ves un hallazgo de que pueda haber cálculo, tienes que pedir la tomografía. Si que en la ecografía no ves un criterio que te pueda apuntar a cálculo y la clínica no te ayuda para cálculo, lo mandas al traumatólogo, ya es músculo. Es así. Ahora, le dije, gol estándar, tomografía. En adultos, tomografía sin contraste, igual estándar. En niños, le puedo hacer primero una ecografía porque irradiarlo al niño, y si fuese un niño, un recién nacido, menos de 5 años que se colabore para tomografía, es difícil. Pero en segunda opción, pasar a tomografía. Pero a ese paciente sí o sí le hacemos ecografía. Estos suelen dilatarse más las vías urinarias. Y en embarazadas, resonancia magnética. A pesar ya que hay tomografías de baja irradiación, creo que todavía no hay en Perú, o sí hay, no sé bien, tengo que preguntar al doctor de radiología, pero ya hay en países de primer mundo, en artículos hacen referencia a tomografías de baja irradiación que se pueden hacer en embarazadas. Pero en Perú sigue habiendo la resonancia magnética. Ahora, cuando nosotros le pedimos el gol estándar al paciente, una tomografía sin contraste, ¿por qué sin contraste? Porque el contraste puede confundirnos con el cálculo, por eso le pedimos sin contraste al paciente. Este examen nos dice 4 cosas importantes. La consistencia, o sea, la dureza, qué tan duro es. Me dice la ubicación exacta del cálculo, dónde está. Me dice la cantidad, cuántos cálculos son y sobre todo el tamaño exacto. Y con estas características yo le voy a dar el tratamiento definitivo. Cuando es duro o no duro, esta es una clasificación, se llama la clasificación de Hounsfield. Esta clasificación de Hounsfield es una escala de grises, ¿ya? Esto ve un índice de opacidad. Según el índice de opacidad en la escala de grises, se da la clasificación de Hounsfield. Es de más negro o a más blanco, según la intensidad de la imagen. Por ejemplo, en el medio de los dos está el agua. Esa es unidad de Hounsfield 0. Menos de 0 cuando es otro tipo de líquidos, quizás menos de unidades Hounsfield. Cuando es más unidades Hounsfield. Por ejemplo, para que tengan idea, los cálculos que tienen más de 1000 unidades Hounsfield son los cálculos duros para nosotros. Los cálculos que tienen menos de 1000 unidades Hounsfield son los cálculos blandos. Esos son para nosotros la dureza. Y doctor, para que tú tengas idea, el cálculo más frecuente, el de oxalato de calcio. ¿Y ese cuánto varía las unidades Hounsfield de este cálculo? De más o menos 800 a 900 unidades Hounsfield. O sea, el cálculo más frecuente del oxalato de calcio suele ser regularmente duro o blando, regularmente blando, o sea, entre 800 a 900. De estos, a ver, en la parte posterior. De estos, el cálculo de oxalato de calcio es más o menos de 800 a 900 unidades Hounsfield. ¿Por qué es importante esto? Porque de estos, el más blando, más o menos 400 unidades Hounsfield, son los de estrubita.
Si es una mujer que viene a consulta y me dice, tengo un cálculo, que tengo infecciones a repetición y veo un cálculo coraliforme que te da astas, es probable que sea por infecciones urinarias de repetición, por presencia del Proteus mirabilis o la Klebsiella que ha generado mayores infecciones, esta ureasa positiva ha generado mayor orina alcalina y esta ha generado la disposición de cálculos gigantes como los coraliformes que son producidos por los de estrubita o los de fosfato amonio magnesio. Estos son generalmente blandos y cuando yo opero estos cálculos, sé que van a destruirse rápido. Es muy probable, porque a través del láser, cuando los fragmentos se destruyen rápido estos cálculos. Pero el que sí, el que se destruye con mucha dificultad, estás ahí aumentando la potencia del láser, son los de cistina. Eso los tiene hasta 10.000, 12.000, 8.000 unidades Hansfield, pero obviamente si tiene más de 1.000, es duro, pero los de cistina pueden acceder hasta 10.000 unidades Hansfield. Así de duros son los de cistina. Esos son los cálculos más duros. Más blando, los de estrubita. Los regular, ahí 800, 900, los de oxalato de calcio. Para que tengan idea, que es el más frecuente. La ubicación, como digo, la tomografía sin contraste me dice 4 cosas importantes: la dureza, la ubicación, la cantidad y el tamaño. Y según estas características, yo le voy a decir al paciente qué vamos a hacer, cuál va a ser el tratamiento definitivo. Ahora, el tratamiento de estos pacientes. Hay un tratamiento de emergencia y hay un tratamiento definitivo. Nos quedamos en el tratamiento, le dije que hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento de emergencia, cuando viene el paciente por el cólico renal intenso, que tú tienes que bajarle el dolor, y el tratamiento definitivo según la tomografía. Tú ya lees la tomografía, ves si tiene tal imagen, está en tal lugar, tantos cálculos son, si el cálculo es duro o blando, y según eso tú planificas el tratamiento definitivo con el paciente. Cuando es un tratamiento de emergencia y viene por el cólico, que les he explicado que es un dolor intenso, brusco, unilateral, que se irá de la zona inguinal o testicular, a este paciente de cabeza le damos AINES. Los AINES son el tratamiento. Según las guías, el ibuprofeno. Pero el ibuprofeno endovenoso, ¿no? El que tenemos aquí en el vía oral de 400 miligramos. No, es el endovenoso, es la primera opción, pero no hay en el Perú. La segunda opción, el que le debes dar al paciente en emergencia, diclofenaco, 75 miligramos intramuscular, endovenoso, como quieras. Le das el tratamiento con AINES a la cabeza del diclofenaco. Le va a poder dar ketoprofeno, ketorolaco, etcétera, etcétera. Y también le puedes dar algo que se llama desmopresina. La desmopresina es un análogo de la vasopresina, es un antidiurético. Le dije, el dolor lo genera la distensión de la pelvis porque se llena de orina. Entonces evitas que orine. ¿Cómo evitas que orine? Le das desmopresina. ¿Ya? Es una opción. Pero, ¿qué cosa hacemos en el Perú? Le decimos al paciente, no vas a tomar agua, porque tiene la idea, ¿no? Tengo un cálculo, voy a tomar más agua. Pero si hace en el momento del dolor, no, pues, si tiene dolor, le va a generar mucho más dolor, porque el dolor es por la distensión. Si toma más agua, va a formar más orina, y si forma más orina, más dolor. No se toma agua en el momento agudo del dolor. Si no tiene el dolor y tiene cálculos pequeños, toma todo el agua que quieras para que te ayudes a pasar, para que prevengas la formación de cálculos. Pero si hay dolor, no. Si hay dolor, no tome más agua. Lo deshidrata, limitado de sus alimentos, toma lo que pueda. Eso es con respecto al tratamiento de emergencia. AINES y le tratamos el dolor. El tratamiento definitivo va a variar según las características de la tomografía. Por ejemplo, si es un cálculo que tiene menos de 5 milímetros, es muy probable que este cálculo pase espontáneamente o le tengamos que ayudar. Para que tengan idea, el uréter, el ancho del uréter, mide en una persona normal aproximadamente 5 a 7 milímetros. Ese es el ancho del uréter. Entonces, un cálculo que tiene menos de 5 milímetros tiene mucha opción de pasar espontáneamente. Y si no pasa espontáneamente, le damos la terapia. La terapia se llama terapia de expulsión médica, el TEM. ¿Y con qué le damos a la terapia de expulsión médica? Con tamsulosina. Así esa misma tamsulosina, que es un alfa bloqueador que aumentaba el esfínter del uréter interno para que pueda orinar mejor un paciente, esa misma tamsulosina. La dosis, doctor, igual la dosis, 0.4 miligramos vía oral cada 24 horas. ¿Por cuánto tiempo se da? De 20 a 30 días.
20 a 30 días. Si viene un paciente, si le ha generado, mira, el uréter, el ancho es de 5 a 7. O sea, es raro que un cálculo de menos de 5 milímetros le cause dolor. Y si le han encontrado, quizás así de casualidad. Pero si en este caso, este cálculo menos de 5 milímetros le ha generado el dolor, es porque quizá su uréter era más delgado que el promedio de las personas. Puede pasar. Entonces, este cálculo le ha generado dolor. Si es así, aún le podemos dar la opción de la terapia médica expulsiva. ¿Con qué? Con tamsulosina, porque mide menos de 5 milímetros. Pero esta terapia médica le podemos dar por 20 a 30 días. ¿Qué le vamos a decir al paciente? Caballero, usted tiene un cálculo y este cálculo es pequeño. Vamos a darle la opción de que pueda usar pastillas para poder dilatar los conductos y pueda expulsar ese cálculo. Entonces, el paciente te dice, ya, doctor, voy a tomar. Toma la pastilla y observamos al paciente. Pueden pasar tres cosas. Que en el proceso de tomar el medicamento, el paciente debe orinar en un recipiente. Y si en el recipiente él ve el cálculo, se acabó el problema, lo expulsó. Ya el tratamiento está hecho, ya no hacemos nada más. Ese es un escenario. ¿Cuál es el otro escenario? Que terminó los 20 a 30 días de la tamsulosina y en ningún momento vio el cálculo por la vía urinaria. ¿Qué tenemos que hacer? Otra tomografía. ¿Para qué? Para ver, quizá lo orinó en cualquier otra parte, no se dio cuenta, o el cálculo todavía está en el uréter. ¿Y cuál es la otra opción, el otro escenario, en el que el tratamiento, por más o menos, está al 10º día del tratamiento con tamsulosina, para dilatar los conductos, y le genera otra vez el dolor agudo, el cólico renal? Ahí ya me doy cuenta que el medicamento no va a funcionar. Y si no funciona, ya debo decir al paciente, caballero, es muy probable que lo tengamos que operar para sacar ese cálculo. Hemos intentado con la terapia médica expulsiva, pero no ha funcionado. ¿En qué porcentaje funciona la terapia médica expulsiva? Un 60 a 70%. O sea, un 30 a 40% muy probable de que no pase. Pero estamos hablando de estos cálculos menores de 5 milímetros. ¿Ya? Así funciona. Así tú le planteas al paciente. Hay pacientes que dicen, doctor, tiene 5 milímetros, me duele bastante, no quiero volver a sentir ese dolor, opéreme de una vez y lo operamos. Porque le generamos todos los escenarios, incluso para ya no hacerle tomografía después, porque si lo operamos, entro con un equipo, saco el cálculo y se acabó, ¿para qué voy a hacer la tomografía? Si el único cálculo que está lo he sacado, ya no hacemos controles. ¿Se dan cuenta? Listo. Ese es en el caso de un cálculo menor a 5 milímetros, la terapia médica. Pero también existe el tratamiento quirúrgico si los cálculos son más grandes. ¿Qué tratamiento? Va a depender de las características, va a depender del tamaño del cálculo. Si es un cálculo que está en pelvis y es un cálculo, dos opciones, más de 20 milímetros o menos de 20 milímetros, o sea, más de 2 centímetros o menos de 2 centímetros. Cuando hablamos más de 2 centímetros o 20 milímetros, mayor ese tamaño, dicen, para nosotros son cálculos grandes. Ese para nosotros es un cálculo grande. Y para un cálculo grande, el tratamiento cuando está en el riñón, sí o sí tiene que ser NLP. Pero otro que es NLP. Para esto primero hay que hablar de los tipos de terapia. Hay algo que se llama litotripsia extracorpórea o abreviado LEOCH. Es el famoso LEOCH. Es una litotripsia, pero extracorpórea, fuera del cuerpo, no se hace ningún corte. Existe la urolitotripsia endoscópica, o también llamada ULTE. Y existe la nefrolitotomía, o también llamada NLP. ¿En qué consisten estos? La litotripsia extracorpórea o LEOCH consiste en ondas de sonido que van a destrozar el cálculo, ya a través de la parte externa. Este LEOCH generalmente funciona con cálculos medianos y cálculos blandos. Por eso es importante ver la consistencia de las unidades Hansfield. Si es un cálculo menos de 1000 unidades Hansfield, es muy probable que el LEOCH o la extracorpórea, las ondas de sonido, puedan fragmentarlo. Pero si es un cálculo duro, es casi imposible. ¿Para qué le voy a ofrecer LEOCH? Le voy a hacer perder su tiempo y su dinero al paciente. No, no se hace eso. Vemos la consistencia del cálculo. La otra opción, ureterolitotripsia endoscópica, o algunos le llaman ULT o algunos le llaman ULTE.
¿Qué es esta ureterolitotripsia endoscópica? Que es un tratamiento endoscópico. Entramos con un equipo, aquí está, mira, ureteroscopio. El endoscopio ingresa por el uréter, por la vejiga y se va por el uréter. Uretra, vejiga, uréter. Y llega hasta el cálculo. ¿Ven la imagen? Hasta el cálculo y lo saca. Pero no lo saca así de frente. Primero lo fragmenta a través del láser, lo fragmenta y lo saca pedazo por pedazo. Esa es la otra opción. ¿Y cuál es la otra opción? La nefrolitotomía percutánea o llamada NLP, nefrolitotomía percutánea. Se llama percutánea porque se atraviesa la piel. ¿Ves aquí? Riñón, espalda, riñón, riñón, conductos, y a través del riñón entramos, atravesamos el riñón con el equipo. ¿Ves? Lo hemos atravesado y por aquí entramos con el láser y lo fragmentamos y lo sacamos. Eso es lo que se hace. Existe la opción más antigua, que quizá algunos todavía lo hacen, que es la nefrolitomía abierta. Abrimos al paciente, abrimos el riñón o abrimos parte del ureter, la vejiga, sacamos el caldo y se acabó. Eso es antiguo, actualmente ya no se hace, ya no veo mucho al menos. Pero si siguen haciendo, ya, pues, quizás es un doctorcito antiguo que todavía no sabe las nuevas técnicas. Pero igual, hay opciones. La tecnología ha avanzado bastante con respecto a esas técnicas. Ahora, ¿qué técnica le voy a ofrecer al paciente? Va a depender de las características del cálculo. Para nosotros le dije, un cálculo grande es aquel que mide más de 2 centímetros o 20 milímetros. Y en estos cálculos grandes que están en el riñón, a estos pacientes les voy a hacer sí o sí de primera opción NLP o nefrolitotomía percutánea a través del riñón. Voy a ingresar a través del riñón y voy a hacer el láser. Y con láser de calibre grueso. ¿Para qué? Para que destroce más rápido. Doctor, ¿le puedo hacer a este paciente ULTE? Entro por el conducto. Si tiene más de 2 milímetros, es difícil. Porque cuando es muy grande, como este ureteroscopio entra por el conducto y debe ser delgado, el láser es delgado, el láser que entra con este ureteroscopio. Y va a demorar mucho tiempo en fragmentar un cálculo de 2 centímetros. Es muy difícil, a menos que es un paciente que tiene todas las heridas en la parte lumbar, que no se puede hacer, no, le he intentado con el NLP y nunca se ha podido llegar al riñón, le puedo hacer el ULTE, pero un ULTE en varios tiempos, primer ULTE, segundo ULTE, después de un mes otro ULTE, para poco a poco sacar, porque no se termina en una sola operación. Es muy grande el cálculo. Doctor, ¿le puedo hacer LEOCH a este paciente o la extracorpórea si es un cálculo más de 20 milímetros? Es difícil también la solución con LEOCH. ¿Por qué? Si es un cálculo, digamos en el peor de los casos, un cálculo blando, le hago LEOCH y me va a generar muchos fragmentos, se llama polvillo, va a caer una calle litiásica, se llama eso. Y como genera mucho polvillo, muchos fragmentos muy pequeños, esos fragmentos pequeños se atoran en el conducto. Eso se llama calle litiásica. O sea, no se hace. Les explico esto, ¿por qué no usar lo demás? ¿Qué usamos en cálculos grandes? NLP. Por eso este es el tratamiento de elección. Si es un cálculo menos de 20 milímetros, de 10, 12, 13, en estos le podemos hacer de elección ULTE. ULTE le podemos hacer. ¿Cuál es la segunda opción? Digamos, si es blando, LEOCH le podemos hacer. Doctor, es menos de 20 minutos, listo. ¿Qué más? Si es un cálculo que está acá abajo, ya en el uréter medio, un cálculo, doctor, si es grande, más de 2 milímetros, es muy difícil que sea más de 20 milímetros, porque es un cálculo tan grande que se queda arriba, no puede bajar el cálculo, se queda arriba solamente. Tienes un cálculo más o menos, estos cálculos de aquí son de entre 10 a 20 milímetros. En estos cálculos, la primera opción es, otra vez, ULTE. Y la segunda opción, LEOCH. Si a un paciente tú le ofreces, doctor, tengo un cálculo de 15 milímetros, ¿cuál prefiere hacerse el paciente? LEOCH o ULTE. ¿Qué recomendamos nosotros los urólogos? La cirugía, el ULTE. ¿Por qué? Es un solo tiempo. El LEOCH son varias sesiones y tras varias sesiones tenemos que hacer una nueva tomografía para ver cómo queda. Otra sesión, una nueva tomografía. Pueden quedar hasta 3, 4 tomografías. Y las sesiones de LEOCH, ¿cuánto cuestan? Más o menos 1.500 soles. Que le demos 3, 4 sesiones, casi sale 6.000, 7.000 soles, más las tomografías va a salir 10.000 soles. Y una cirugía con ULTE está más o menos 5.000, 6.000 soles. O sea, es más barato hacerle un ULTE. Y es más rápido, es en un solo tiempo.
le hago una sola cirugía, le saco todo y se acabó el problema. ¿Se puede hacer el LEOCH en ese paciente? Se puede hacer. ¿Es recomendable? No, pues sí, está la opción más barata y la opción más rápida. Es un cálculo en la zona distal, también más o menos de 10, 20 milímetros. Igual, ULTE, primera opción. Y segundo, LEOCH. LEOCH. Listo. Ahora, otra cosa importante. Cuando es en LP, generalmente les dije para cálculos mayores de 20 milímetros. Aquí también deben aprender otra cosa. ¿Cómo se define cálculo coraliforme? Si yo tengo un cálculo en la pelvis que es más de 20 milímetros, ¿es coraliforme? Si tiene un cálculo que tiene 10 milímetros, ¿es coraliforme? Se define coraliforme cuando sea el cálculo, el tamaño que tenga, ya invade un cáliz. O sea, tiene un cacho el cálculo. Es redondo, pero tiene un cachito, ya está invadiendo un cáliz. Eso se define como cálculo coraliforme, independientemente del tamaño. Si ya invade un cáliz, es cálculo coraliforme. Pero los cálculos coraliformes para que ya invadir un cáliz suelen ser grandes. Esa es la característica. Pero ese es un cálculo coraliforme. Entonces, la NLP se usa para cálculos grandes o coraliformes. ¿Ya? La ULTE, las ventajas del ULTE es que es en un solo tiempo. En un solo tiempo. Ya para qué le voy a hacer tomografía. Si yo he comprobado que ya no tiene cálculos, se acabó el problema. El LEOCH, lo que deben saber, son para cálculos blandos, o sea, menos de 1000 unidades Hansfield. Tiene contraindicaciones el LEOCH. El tejido de cálculo a piel debe tener máximo 10 milímetros. 10 milímetros, perdón, 10 centímetros de distancia entre el cálculo y la piel. Si tiene más de 10 centímetros de distancia en el caso de personas obesas o embarazadas, no se va a hacer, pues no se hace eso, este LEOCH. Este está contraindicado, primero en embarazadas, y está contraindicado en aquellos que tienen un tejido adiposo o un tejido del cálculo a la piel más de 10 centímetros, porque las ondas de sonido no llegan a pasar hasta el cálculo. Eso es lo que tienen que saber. ¿Algo más? Nada más. Listo. Aquí, el vía memo. Ya sabíamos la epidemiología, acá le pone como la 3V, o blancos, ya le dije blancos americanos, más frecuente, pero blancos americanos, hispanos, y mayor que a los afroamericanos. Es más frecuente en varones, en una relación de 2:1, en relación a las mujeres, más frecuente entre 40 y 60 años. Y es más frecuente en las etapas de verano, ¿no? por el sudor, porque no tiene mucha orina. Y la recurrencia que les dije, el 50%. Un paciente tratado tiene una probabilidad de hacer 50% de hacer otra vez cálculos. Factores de riesgo genéticos. Por la cistina, genera cistinuria y forman los cálculos de cistina. Las enfermedades asociadas, el síndrome metabólico y el paratiroidismo que genera mayor secreción de calcio en la sangre. El medio ambiente en verano, zonas calurosas. Y anormalidades anatómicas o anomalías anatómicas que generan una retención de orina y eso mayor probabilidad de que se junten los depósitos de minerales. La clasificación según el mineral, si es infeccioso, o según la transparencia de los rayos X. Si es según el mineral, a la cabeza el de oxalato de calcio. En todas las poblaciones, niños, mujeres o varones, el oxalato de calcio es el más frecuente. El más duro es el de cistina, el que genera cálculos coraliformes o gigantes, generalmente es el de estrubita, que es el de fosfato, amonio, magnesio. Acá el de cistina es el más duro, más de 12.000 unidades Hansfield. El infeccioso, la clasificación del infeccioso son los que sí son infecciosos, son los de estrubita. ¿Por qué? Generalmente entra un germen. ¿Qué germen? El Proteus mirabilis o la Klebsiella, que son ureasa positivos. Tienen esta enzima ureasa que degrada la urea y esta urea genera orinas alcalinas y este medio es frecuente para formar estos cálculos. Listo. Y los no infecciosos son los otros, los oxalato de calcio, fosfato de calcio, ácido úrico, cistina. La transparencia pueden ser radiolúcidos o radioopacos. A los radiolúcidos, los de ácido úrico, el único. Y también aquí le aumentas los de medicamentos. Y los de radioopacos, todos los demás. Oxalato de calcio, fosfato de calcio, estrubita, cistina. La clínica, le dije, tiene un cólico renal. ¿Y cuál es la
La característica de ese cólico es un dolor agudo o repentino, brusco, intenso, que se irradia desde la zona lumbar hasta los genitales. Y también puede tener sangre de orina. Obviamente, ese raspado del trayecto del cálculo por el uréter sí genera sangrado. Pero el sangrado no es una hematuria evidente, es generalmente una microhematuria. Tiene 50 hematíes por campo en el examen de orina cuando tú le haces el examen de orina. Y tiene dolor. Y el dolor es por la distensión, como le dije. La distensión de la zona de la pelvis. ¿Sí? Por eso genera el dolor. El diagnóstico gold estándar dice tomografía sin contraste. Y la tomografía me dice algunas cosas: el tamaño, la ubicación, la cantidad y la consistencia. Eso es lo que me da, esa información me da la tomografía para poder tomar la decisión con respecto al cálculo. En adultos podemos hacer la tomografía, que es el gold estándar. En niños hacemos una ecografía porque en niños no podemos irradiarlo mucho, pero también podemos hacer una tomografía si es muy necesario. Y en embarazadas, la resonancia magnética también sin contraste. El tratamiento, les dije, cuando son cálculos menores de 5 milímetros, la terapia médica expulsiva se genera con tamsulosina, que da 20 a 30 días al paciente y ver las opciones de cómo va a seguir el paciente. Con una opción de que pase el cálculo menos de 5 milímetros de 50-60% de probabilidad. Y quirúrgico, si son cálculos en la pelvis, si son más de 20 milímetros de grande, NLP a la cabeza. Nefrolitomía percutánea. Si son más pequeños, menos de 10 milímetros, el ULTE a la cabeza. Y segunda opción, el LEOCH. Pues, siente con este es un resumen. Casos clínicos. Nos dice, varón de 42 años, paciente en emergencia con dolor intenso de inicio brusco en zona lumbar izquierda que se irradia a zona inguinal. Ya la sintomatología de litiasis. Se inicia tratamiento analgésico endovenoso y tras varias dosis no hay cese de síntomas en 48 horas. Le he dado su diclofenaco, otra vez le he repetido, le he dado ketoprofeno, ketorolaco y no le calma el dolor del paciente. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. ¿Qué hago en estos pacientes con dolor cólico renal persistente al tratamiento? Le pongo un catéter doble J. El catéter doble J es este. Se llama doble J porque es, o se llama pigtail, así como pigtail, como colita de chancho. Ese se llama el catéter, pigtail o doble J. Este catéter pigtail o doble J, ¿ves? Una colita de chancho aquí, en la vejiga, se ancla y la otra colita se ancla a la pelvis. Y esto hace un bypass, porque este es un tubo hueco, al cálculo. ¿Y para qué? Para que no le genere dolor. La orina va a pasar por el catéter. Les he dicho, el dolor no lo genera la distensión el cálculo que está pasando, el dolor lo genera la distensión de la pelvis por la orina. Entonces, con este catéter yo evito que le siga doliendo. Esto ya son en los casos extremos en los que el paciente viene con mucho dolor. O a veces, como ven en un caso clínico, creo que del NAM extraordinario, vino un paciente con infección y un cálculo y hidronefrosis de un lado. Obviamente, si hay acúmulo de orina y este orina lo tiene tiempo el paciente, poco a poco ya está aguantando el dolor muchos días, está en su casa o en provincia, esta orina se va a infectar porque es un caldo de cultivo para que generen bacterias y se infecta y el paciente viene con fiebre además de dolor de varios días, viene con mucha fiebre, su hidronefrosis, este paciente sí o sí le debo poner un catéter. ¿Para qué? Porque si hay una infección, debo bajar toda esta infección, toda la orina que está generando infección, para darle antibióticos a este paciente. Una cirugía de cálculos no se hace de manera emergencia. No hay cirugías de cálculos o de litotripsia por emergencia. Está prohibido para nosotros porque eso hay mucho riesgo de generar sepsis en el paciente. Porque hay una infección de por medio. Nosotros cuando entramos con el láser, entramos a través de agua. Hay otro equipo que le fluye agua para que me genere la visibilidad. Y el agua genera distensión también. Y la distensión puede un reflujo hacia las venas y arterias del riñón. Y eso puede pasar a la vena cava inferior o pasar a la arteria. Y eso puede generar, esas bacterias que regresan, pueden generar sepsis al paciente. No se opera de manera, no, de emergencia. Le podemos calmar el dolor. ¿Y cuál es lo mejor cuando hay dolor persistencia o hay infecciones de por medio? El catéter doble J le ponemos. ¿Cómo se pone? El doctor, es una foto de internet, a través de un cistoscopio ingresa hacia la vejiga. Y aquí está la vejiga, ¿ves? Este es el meato uretral. Y a través de este meato uretral metemos el catéter. A través de una guía. Mete el catéter. ¿Y cómo sé si está en su lugar? Al paciente le pedimos una radiografía. ¿Ves? Aquí está el TWJ. Así sé que está en su lugar. Por aquí está el riñón, el WJ, y aquí está en la vejiga, ancladito.
Esto es lo que queda. Esto en el caso de que ya sepamos que sea un cálculo, como dice en el caso clínico, pero que no le calme el dolor por más de 48 horas. Tratamiento y dolor, 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 pero no lo opero, le pongo el catéter doble J. Y si en el caso de esto le ha generado infección urinaria, examen de orina, veo leucocitos, le aumento sus antibióticos a este paciente. Esto es lo que se hace en este caso. El otro caso dice, mujer de 35 años con dolor lumbar derecho de 3 años e ictus a repetición. O sea, crónicamente tenía ictus a repetición y dolor por 3 años. Examen de orina, pH alcalino. Ya le dije que las infecciones urinarias de repetición, a veces por Proteus o Klebsiella, ureasa positiva, degradan la urea, y esto genera pH alcalino en la orina. Se hace una tomografía y se evidencia un cálculo de 24 por 35 milímetros, un cálculo grande, que ocupa hasta cálices renales, ¿ves? Como sus cachos, los cachos del cálculo, ¿ves? Eso se define como cálculo coraliforme. Si es un cálculo circular y es menos de 20 milímetros, es un cálculo grande nada más. Pero si es un cálculo que ya invade un cáliz, ya sí tiene la forma, ya invade el cáliz, se llama cálculo coraliforme. Y un cálculo coraliforme, el tratamiento es, o si es grande, más de 20 milímetros, NLP. Es una posición en la que se hace. La posición viene en supino, en prono, y a través de la piel, de manera percutánea, introducimos. Primero con una aguja para ver si estamos en el riñón y luego le metemos todo el equipo a través del riñón. Y por ahí fragmentamos el cálculo y sacamos el cálculo. Es lo que se hace.